Hola niñas, otra vez yo. Em, la vez pasada les hicimos un video que era sobre como la materia, el contenido de sumatorias. Así que ahora vamos a hacer como la segunda parte, que es la aplicación de eso. O sea, cómo podemos resolver ejercicios usando las propiedades de las sumatorias. Que es la idea. O sea, no sabemos nada con sabernos toda la teoría si no tenemos idea cómo aplicarla. Entonces, vamos a resolver 7, 8 problemas, creo que puse ahí, que obviamente con distintos grados de dificultad, pero que todos deberían poder hacerse con lo que se ha visto. O sea, hay algunos que sí, como digo, son más difíciles que... quiero aclarar una cosa como en matemática, que hay veces que son problemas difíciles, pero no en el sentido de que haya que ocupar matemática muy grande, sino que son problemas difíciles en el razonamiento que hay detrás. O sea, en el momento de decir, ah, lo puedo resolver de esta forma, porque no siempre es llegar y aplicar una fórmula. O sea, hay veces donde hay que pensarla mucho tiempo. A mí mismo me ha pasado muchas veces que me paso horas o incluso días de repente pensando un problema, hasta que se me ocurre cuál es como hago esto y sale, y hay muchas veces que salen, no sé, en 3 4 líneas, pero resulta que el que a uno se le ocurra hacer eso no es tan trivial, ¿ya? Entonces, el primer problema que tenemos dice, calcula la suma de los 100 primeros números pares. O sea, lo que me están pidiendo es que calculemos la suma de 2 más 4 más 6 más 8 más... Y aquí viene un detalle importante, ¿hasta cuál llegamos? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿cómo sé cuando tengo 100 números? ¿Ya? Acá tenemos que ver como de qué forma que escriben todos los números pares. Entonces, por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8 tienen la gracia de que es la definición, ¿cierto?, de número par, que son todos múltiplos de 2. Por lo tanto, se escriben siempre de la forma 2 por alguien. O sea, vamos a escribirlo como 2 por k, ¿ya? Por lo tanto, acá tengo 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Por lo tanto, el número 100 tendrá que ser 2 por 100, o sea, 200, ¿ya? Entonces, obviamente, siempre está la opción de agarrar un papel gigante y ponerme a hacer la suma, cosa que obviamente no quiero, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir aplicando las propiedades, que las voy a enlistar acá para que las vayamos teniendo a mano. Entonces, vimos una de las primeras propiedades, eh, que tenemos que la suma de k igual 1 a n de una constante que la llamamos c por a sub k es lo mismo que decir la constante por la suma, así, ¿ya? O sea, la frase como simple de esa propiedad es que la constante sale fuera. O sea, tengo acá una constante que está dentro del término que se suma, y lo que hago es que la constante la pongo acá. La voy a marcar de hecho para que se vea dónde está. Acá dejamos la constante, fuera de la sumatoria, ¿ya? Entonces, aferrándonos de eso, solamente voy a ir como parte por parte, no voy a enlistar todas las propiedades, voy a poner solo las que vamos a ir usando, ¿ya? Entonces, usando esa propiedad y lo que vimos también el otro día como la suma de Gauss, que es la suma desde k igual 1 a n de k, esto era n por n más 1 sobre 2, ¿ya? Esa sumatoria corresponde a la suma de los primeros n naturales. O sea, si yo quiero sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n, lo hago usando esa que vimos ahí, ¿ya? Que es lo que le expliqué en el video anterior. Entonces, ¿qué hacemos acá? En este caso, yo quiero ver que necesito calcular toda esta suma, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que, como todos estos números son pares, o sea, son múltiplos de 2, puedo factorizar por 2. Entonces, otro color, vamos a seguir con negro. Entonces, todo esto yo lo puedo escribir así. No, a ver, antes de eso, lo que yo quiero calcular entonces, a ver... Ah, no, sí, lo vamos a dejar así. Mejor vamos a dejar así, hasta el 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Quiero hacer
esa suma, ¿ya? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es, de cierto modo, dos veces la suma de 1, vamos a usar la notación correcta, de k con k igual 1 hasta 100, ¿cierto? Entonces aquí estoy viendo eso porque al hacer esta factorización, ¿ya? Lo que estoy haciendo, voy a ir haciéndolo acá en paralelo como en la versión más rigurosa algebraica, es que partimos sumando eso. Entonces, lo que hice acá fue que al hacer la factorización de esta forma, aquí, genero que usando esa propiedad de allá, esto pasa a ser 2 igual 1 a 100 de k, ¿ya? Entonces, aquí esto es como aplicando la propiedad directamente y estoy mostrando el por qué la propiedad funciona, porque hago la factorización y llego exactamente a lo mismo, ¿ya? Entonces, esta suma ya la tenemos, ¿cierto? Porque esto de aquí es lo mismo que tengo acá en verde. Por lo tanto, esto va a ser dos veces n, no, en este, claro, pero lo vamos a hacer directamente. Como quiero sumar hasta el 100, lo que hago es reemplazar acá con eso. Entonces me quedaría que es 2, 100 por 101 dividido en 2. Si tengo un 2 acá y un 2 acá, le disparo. Push, push. Entonces esto me da simplemente 101 y los dos ceros, ¿ya? Ahora, me pide también que lo generalicemos para los primeros n números pares, ¿ya? Entonces, en tal caso, vamos a seguir desde aquí mismo, que es como lo mismo que teníamos acá, pero lo voy a completar a este lado. Entonces me quedaría que tenemos dos veces la suma de k igual 1 hasta n de k. Pero lo mismo, esta suma ya sabemos hacerla como en general, trabajando hasta un número n. Por lo tanto, esto va a ser dos veces n, n más 1 sobre 2. Cancelo los 2 y llego finalmente a n por n más 1. Y sin partirle nada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sumar todos los primeros, no sé, 500 números pares, como n en este caso no es el último número, sino que es la cantidad de números, detalle importante eso, que suelen caer en ese error, que dicen, ah, como tengo que sumar los 100 números pares, suma hasta el 100, y no, es la cantidad de números, o sea, si tengo 100 números pares, voy a tener hasta el 200, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí tengo hasta los 500 primeros números pares, que estoy poniendo como ejemplo, tendría que sumar hasta el 1000, ¿cierto? Entonces me quedaría que el resultado de esa suma sería 500 por 501, que eso da algún valor grande, pero sería simplemente eso, ¿ya? Eso sería entonces el primer problema. Vamos con el siguiente. Dice calcula la suma de los 100 primeros números impares. Ya, detalle acá, que uno dice, ya, ¿será parecido? Sí, es parecido. Entonces ya tenemos la propiedad que usamos delante, que la voy a anotar igual, para que la vayamos dejando. ¿No? A n de c por a sub k es lo mismo que c por la suma de k igual 1 a n de a sub k. Esa es la propiedad que ya usamos. Pero ahora vamos a usar otra propiedad que también vimos, que es k igual 1 a n de a sub k. Voy a ponerlo como más menos porque funciona en ambos casos. Voy a poner menos con rojo para que se note la diferencia y esto no va. Esto es igual a la suma de k igual 1 a n de a sub k más la suma de k igual 1 a n de b sub k. Y el caso de que tengamos menos, me queda con ese cambio, ¿ya? Entonces, primero,
Aquí la voy a hacer no tan como... voy a tirarme directamente a usar las propiedades y escribir como más algebraico, ¿ya? Porque ya vimos cómo se puede pensar como por extensión, digamos. Entonces, lo que quiero ver es que tengo que sumar números impares. Entonces, lo primero que me pregunto es cómo escribo un número impar. Si los números pares eran de la forma 2k, siempre al lado de un par hay un impar. Por lo tanto, el impar lo escribo como 2k más 1 o 2k menos 1. ¿Cuál es el detalle? Si estoy trabajando con números enteros, me da lo mismo, funciona con cualquiera. Pero si estoy trabajando con números naturales, que es el caso cuando uno trabaja generalmente con sumatorias, si yo parto trabajando con 2k más 1, de ningún modo voy a poder generar el 1. ¿Por qué? Porque mi valor k partiría valiendo 1. Voy a escribirlo. Y después vamos a borrar eso porque no lo vamos a usar. Pero si yo digo, por ejemplo, eso, yo digo k vale 1, entonces me quedaría 2 por 1 más 1. Y eso me da 3. Entonces no tengo cómo generar el 1. En cambio, si lo escribo como 2k menos 1, en ese caso yo digo el primer valor es el 1, por lo tanto 2 2 por 1 menos 1, y eso me da exactamente 1. Por lo tanto, esa forma sí me sirve porque ahí puedo generar todos los impares. Entonces vamos a borrar esto para poder tener más espacio. Y ahora escribimos. Entonces, como ya sé que quiero sumar impares, voy a tener la suma desde k igual 1 hasta n de 2k menos 1. ¿Ya? No, pero no es hasta n. Vamos a hacerlo hasta el 100. Claro, porque quiero los primeros 100. Después vamos a... De hecho, nos va a salir aquí solito lo otro, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Esto de acá, usando esta propiedad de aquí, tiene que ser lo mismo que la suma de k igual 1 hasta 100 de 2k menos la suma de k igual 1 hasta 100 de 1, ¿cierto? Entonces, acá aplicamos la propiedad de arriba, porque tengo un 2, entonces la constante va a salir fuera. Voy a seguir acá abajo. Me queda dos veces la suma de k igual 1 a 100 de k menos la suma de k igual 1 a 100 de 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá ya lo sabemos calcular. Entonces me daría dos veces 100 por 101 dividido en 2 menos, si yo tomo 100 veces 1, eso es simplemente 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acá le disparo a esto, push, push, porque están multiplicando y dividiendo, así que simplificamos. Y acá voy a hacer como un truquillo porque quiero que quede un poco más lindo. Claro, podría calcular eso y le resto 100. Pero como tengo el 100 acá y el 100 acá, voy a factorizar. 100 por 101 menos 1. ¿Por qué? Porque si yo tomo 100 por 101 me da esto de acá, y tomo 100 por menos 1 me da menos 100. Así que funciona. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Que al hacer esto de acá me va a quedar simplemente 100 por 100. O lo que es lo mismo decir 100 al cuadrado. Y eso es lo mismo que decir 10.000. ¿Ya? Ya. Tenemos entonces cuánto suman los primeros 100 números impares. Suma 10.000. ¿Qué hacemos ahora si queremos calcular los primeros n números impares? Vamos a tomar desde esta línea y nos vamos a ir para acá. Entonces, tengo dos veces la suma de k igual 1 hasta n de k, la n me quedó horrible, menos, acá el detalle es que lo único que cambio es que estoy sumando hasta un n,
pero la expresión es exactamente la misma. O sea, lo que estoy sumando es lo mismo, pero varía hasta cuando sumo, ¿ya? Entonces acá vamos a trabajar un poquito más algebraico. Esta parte de acá me quedaría dos veces n más 1 sobre 2 menos, y esto de acá me genera lo mismo. Tengo n veces 1, así que eso es simplemente n, ¿ya? Cancelo acá, les disparo, multiplico y me queda n cuadrado más n menos n. Y acá fíjense, pasa lo mismo que teníamos acá adelante, porque como estoy sumándole 1, se me termina cancelando ese 1 con ese 1, ya que tengo n con n. Entonces se cancela eso y me da simplemente n cuadrado, ¿ya? Entonces lo mismo, si yo quiero sumar una cantidad de números impares, lo que hago es que tomo esa cantidad, y lo mismo, insisto, es la cantidad de impares, no el último impar, ¿ya? O sea, si yo digo quiero sumar los primeros 250 impares, el resultado de esa suma va a ser 250 al cuadrado, ¿ya? Simplemente eso. ¿Dudas? ¿Claro? Entonces, problema siguiente. Dice, dada la secuencia 5, 9, 13, 17, 21, ¿sí? ¿Está bien? Calcula la suma de los primeros 203 términos. Y lo mismo, ¿cómo sería para n términos? Entonces, en algunos casos, cuando uno ya va como soltando un poquito más la mano y trabajando con un poquito más de sumas en el cuerpo, digamos, se puede hacer como al revés. Lo calculo primero para n y después reemplazo, ¿ya? Así que voy a hacer este caso de esa forma, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy sumando es 5 más 9 más 13 más 17 más 21 y así, ¿cierto? Entonces, de partida, ni siquiera sé hasta qué número tengo que llegar, ¿ya? Porque yo sé que son los 203 términos. Entonces, lo primero que tengo que ver es cómo escribo cada término, ¿ya? Entonces, analizamos la secuencia. Vemos que los números están separados por 4, ¿cierto? Por lo tanto, de aquí a acá hay 4, de aquí a acá hay 4, de aquí a acá hay 4, de aquí a acá hay 4. Por lo tanto, el que viene después debería ser un 25, debería ser un 29, debería ser, y así, ¿cierto? Deberíamos ir sumando de a 4 en 4. Entonces, ¿cómo vamos a escribirlo? Vemos que el primer término, a sub 1, es un 5. A sub 2 es 5 más 4. A sub 3 tiene que ser este más 4, ¿cierto? O sea, el anterior más 4. Pero eso es equivalente a decir 5 más 4 por 2. A sub 4 sería 5 más 4 por 3. Por lo tanto, si yo quiero escribir a sub k, que sería el késimo término, va a ser 5 más 4 por k menos 1, ¿cierto? Porque siempre estoy sumándole uno menos de la posición en la que estoy. O sea, acá le sumé un 4, acá le sumo dos 4 y estoy en el 3, acá le sumo 3 4 y estoy en el 4. Entonces en el k tengo que sumarle k menos 1, ¿ya? Entonces, esto de acá va a ser nuestra expresión a sumar, ¿ya? Entonces, nos vamos para allá. Entonces, lo que yo quiero tomar es la suma de k igual 1 hasta 203, porque eso es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Ah, pero dijimos que le íbamos a hacer hasta n primero. Entonces ya vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer primero hasta n y después tomamos el caso particular. A n de 5 más 4k menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un poquito de álgebra dentro de esta expresión, ya para que no quede tan grande, porque tiene como cosas raras. Entonces, para que quede un poco más simple y que no estemos sumando tantos términos, vamos a achicarla un poco. Entonces, esto es la suma de k igual 1 a n de 5 más, acá multiplico, ¿cierto? Distribuyo y me queda 4k menos 4. Lo que es lo mismo que si yo digo la suma de k igual 1 a n de 4k más 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo 5 menos 4, así que eso es más 1 y tengo el 4k. Y ya me quedo bastante más cómodo, de hecho se parece harto al que hicimos antes de los números impares, ¿ya? Entonces ahora hacemos nuevamente la propiedad de la suma que tomamos, que me quedaría la suma de k igual 1 a n de 4k más
la suma de k igual 1 a n de 1. ¿Ya? Ahora, tomamos la propiedad, fíjense que son las mismas dos propiedades que usé acá, que estas que están en verde, porque usé esta y ahora voy a usar la de arriba para poder tirar el 4 fuera. Entonces esto me quedaría 4 veces la suma de k igual 1 a n de k más la suma de k igual 1 a n de 1. Entonces nuevamente ya sabemos cuánto da esa suma. Me quedaría 4 veces n por n más 1 sobre 2 más n, por lo mismo tengo n veces 1. ¿Ya? Cancelo el 4 con el 2, me queda acá un 2, entonces me va a quedar 2 veces n cuadrado más n más n. Voy a hacerlo acá para no cambiar de página. Entonces me distribuyo y me queda 2n cuadrado más 2n más n, lo que termina dando 2n cuadrado más 3n. ¿Ya? Entonces eso sería la suma como general, hasta un valor n. ¿Ya? Si me lo están pidiendo hasta el término 203, reemplazo. Entonces me quedaría, vamos a hacerlo aparte, 2 por 203 al cuadrado más 3 por 203, y eso da harto, así que ahí lo pueden calcular si quieren y se saca, pero esa es la idea. ¿Ya? Entonces, problema siguiente. Dice, un arquitecto diseña un teatro con 6 asientos en la primera fila, 8 en la segunda, 10 en la tercera, de modo que la cantidad de asientos por fila están en sucesión aritmética. Al hablar de sucesión aritmética nos referimos a una sucesión que es como la anterior, que siempre es la misma distancia, o sea, el valor como que se va agregando es siempre el mismo. Entonces en este caso vemos que obviamente la distancia es 2, porque tengo 6, 8, 10. Entonces la fila siguiente debería tener 12 asientos, 14, 16 y así. ¿Ya? Pero acá me ponen una condición, me dice que el teatro tiene que tener 500 asientos de capacidad. O sea, en lugar de decir que estoy sumando hasta el término número 500, acá yo quiero que la suma sea 500. ¿Ya? Entonces eso nos pone un problema, porque no hemos hecho problemas de ese estilo y nosotros sabemos sumar, pero no sabemos cómo hacerlo al revés, como teniendo el resultado, ver como cuál es lo que hay que sumar. ¿Sí? Entonces vamos viendo que tenemos. Ya, tengo cierto que el primer caso es 6, 8, 10 más así, más algún valor que no tengo idea cuál es, así que lo voy a poner como rayita. Y yo quiero que eso me dé 500, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, estudiamos cómo funciona esta cosa. Como están separados por una distancia de 2, vemos que el primer término es un 6, el segundo término es un 6 más 2, el tercer término va a ser 6 más 2 por 2 y así sucesivamente. Entonces vemos que a sub k va a ser 6 más 2 por k menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago acá? Lo mismo que hicimos delante. Entonces, voy a hacer acá la parte algebraica para poder tener más espacio para la suma. Entonces, yo digo 6 más 2k menos 2. Esto es lo mismo que decir 2k más 4, porque tengo 6 menos 2, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tengo que sumar. ¿Ya? Entonces, nos vamos acá. Yo digo que la suma de k igual 1 hasta n, porque no tengo idea aquí hasta cuándo tengo que sumar, eso es lo que vamos a encontrar, ¿ya? De 2k más 4 tiene que ser 500. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es plantear una ecuación que depende de n y vamos a encontrar cuánto vale la suma completa. ¿Ya? Que no es feo de hacer. Entonces, lo mismo, partimos separando la suma. K igual 1 a n de 2k más la suma de k igual 1 a n de 4. Quiero que sea 500. ¿Ya? Entonces, lo mismo, dejo dos veces, aplico las propiedades, ¿cierto? K igual 1 a n de k más la suma de k igual 1 a n de 4, quiero que sea 500. Entonces, ¿qué pasó ahora?
Esto de acá ya sabemos cuánto da, así que es 2 veces n por n más 1 sobre 2. Cancelo los 2. Y esto de acá es 4n, porque tengo el 4n veces. Y quiero que esto sea 500. Entonces esto de acá me genera un n cuadrado más n más 4n 500. Entonces esto de acá me termina dando n cuadrado más 5n igual a 500. Entonces voy a dejar todo al mismo lado. N cuadrado más 5n menos 500. Esto sería 0. ¿Ya? Y ahora uno dice, rayos, ¿qué hago? O sea, tengo eso, pero tengo algo que depende de n. Entonces, ¿qué hago con eso para poder determinar n, que en la práctica corresponde a la cantidad de filas que tengo? ¿Ya? Pero acá volvemos a cursos anteriores, cuando teníamos ecuaciones de segundo grado, porque esto es eso. La diferencia es que en vez de x tiene n. Entonces, ya, pero qué lata usar la fórmula esa de menos b más menos raíz de b cuadrado. Ya, pero hay otra forma. ¿Qué pasa? Hay una forma que uno dice, ah, pero necesito ver que sumados me den eso y multiplicados me den eso. ¿Ya? ¿Tenemos alguna forma que sumados me dé 5 y multiplicados me dé 500? ¿Se puede o no? Porque si pudiéramos factorizarlo saldría bastante cómodo y bonito. Entonces, para no tener que estar haciendo la fórmula. Entonces, vamos a ver. A ver, 500, ¿cómo lo puedo descomponer como producto? 100 por 5, pero si yo hago suma o resta ahí, no me da 5, así que no tengo cómo sacarla. ¿De qué otra forma puedo descomponerlo? Puedo decir que es 25. A ver, tengo 10 por 50 tampoco. Entonces, a ver, vamos a revisar. Claro, porque queremos que eso nos dé dos paréntesis de esta forma. Que me quede uno con n acá, otro con n acá, y que eso sea 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que vamos a ver es que queremos buscar, ¿cierto?, la forma de poder factorizar eso. Y podemos ver que 20 y 25 lo cumplen. Claro. Entonces esto me quedaría que si yo digo n más 25 y n menos 20, tengo que eso por eso me da menos 500 y eso más eso me da más 5. Y ahí estamos listos. ¿Por qué? Acá yo tengo que un producto de cosas me está dando 0. Cuando un producto da 0, obligatoriamente cuando alguno de los dos es 0. Entonces yo tengo como caso 1 que n más 25 sea 0, o sea n vale menos 25. Y como caso 2, que n menos 20 sea 0, o sea n vale 20. Ya, ¿qué pasó ahora? Tenemos dos soluciones. ¿Cuál es la que sirve? Acá es donde uno tiene que, más allá de la matemática, ponerse en el contexto del problema. Entonces vamos a ver qué dice el problema. El problema dice cuántas filas debe usar el arquitecto en su diseño. O sea, me está preguntando por las filas de asientos en un teatro. Por lo tanto, no puedo tener menos 25 filas, ¿cierto? Sería ilógico.
Entonces, este resultado de acá no me sirve. Lo descartamos y le ponemos una carita triste. Pero este de acá sí, porque es un positivo. Entonces, como sí puedo tener 20 filas de asientos, ese valor me sirve, por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Sería 20 filas de asientos. ¿Ya? Problema siguiente. Ya, calcular una suma directamente. Dice, calcula la suma eso. ¿Qué hacemos acá? Problemas. Tengo una suma de unas cosas al cuadrado, que de hecho es un cuadrado de binomio, así que estamos mezclando un montón de cosas. Pero no es difícil. Lo primero es, ¿qué sabemos hacer? Sabemos resolver el cuadrado binomio. Entonces partamos por eso. Entonces esto de acá va a ser la suma de k igual 1. Voy a hacerlo hasta n y después voy a reemplazar con los valores para no escribir acá todo 2020. ¿Ya? K más 1 al cuadrado, obligatoriamente tiene que ser lo mismo que k igual 1 a n de k cuadrado más 2k más 1. Lo único que hice fue abrir el cuadrado binomio. Entonces ahora aplicamos la misma propiedad que me permite separar las sumatorias, ¿cierto? Y esto me estaría dando la suma de k igual 1 a n de k cuadrado más la suma de k igual 1 a n de 2k más la suma de k igual 1 a n de 1. ¿Ya? Antes de tirarnos a sumar, voy a hacer lo mismo de acá, la propiedad. Entonces tengo k igual 1 a n de k cuadrado. Acá no hay nada que hacerle de momento. Y acá dejo el 2 fuera, porque tengo una constante adentro, ¿cierto? Entonces, como vimos, las constantes salen fuera. Y eso. Entonces tengo tres sumas. Entonces, ¿qué pasa? Esta suma de acá ya la conocemos, que la vimos en el otro video, y es de las sumas como clásicas que se calculan, ¿cierto? Entonces ya sabemos sumar los k cuadrados. No voy a hacer de nuevo todo el detalle. Pero ya sabemos hacerla. Acá tengo la suma de acá que la hemos estado usando todo este rato, así que sabemos hacerla. Y esto también sabemos hacerlo. Entonces ya estamos listos. Entonces me va a quedar que voy a hacerlo con colores para que se distinga bien. Esto que está acá encerrado en rojo termina siendo n más 1, 2n más 1 y todo eso entre 6. Esta parte que está en azul, vamos a hacerlo puntito, puntito, es 2 veces n por n más 1 sobre 2, cancelo eso y me queda n más 1. ¿Ya? Entonces, y finalmente, no sé qué tanto se ve en amarillo, sí se ve. Eso que está en amarillo es simplemente n, porque tengo n veces 1. ¿Ya? Y ahora hay que sumar todo. Entonces, sumemos. Me quedaría n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más n por n más 1 más n. ¿Ya? Entonces, lo primero es trabajar un poquito acá, porque eso me está molestando, porque tengo muchos productos extraños. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso de ahí, voy a subir un poquito acá para tener más espacio. Me estaría quedando n por n es n cuadrado, por 2n es n cubo, más, después me va a quedar n por 1, que sería eso, me va a quedar 2n cuadrado. Después tengo, que me queda s por s, claro, me queda n por n, que sería n cuadrado, más 1 sería n cuadrado. Y finalmente el 1 y el 1. Entonces todo esto me está, y esto va entre 6. n más 1 más n, ¿ya? Entonces esto de acá
subir. Me queda n cubo. Ah, eran 2n cubo. Ahí sí. Más 3n cuadrado. Más n, no un 1. Porque este 1 con 1 se multiplica con esa n. Así que me queda n. Ahí sí. ¿Ya? Todo eso entre 6. Más n. N más 1 más n. Que de hecho esto de acá lo voy a dejar inmediatamente como así vamos achicando. Más n cuadrado más n más n. Así que ese n y ese n es lo mismo que decir 2n acá. Y eliminamos ese término. ¿Ya? Ahora quiero dejar todo como una sola expresión. Por lo tanto voy a dejar 2n cubo más 3n cuadrado más n más 6 n cuadrado más 12n. ¿Por qué? Porque multipliqué todo esto por 6. Y todo eso se divide en 6. Entonces, finalmente ya vamos achicando lo último. Me quedaría 2n cubo más 3n cuadrado más 6n cuadrado. Me daría 9n cuadrado. Más n y 12n serían 13n. Y todo eso entre 6. Entonces, si quiero saber la suma, que como salía originalmente, hasta el 2020, o sea, para n igual 2020, lo que me quedaría, que lo voy a hacer de hecho en verde para que se distinga, sería 2 por 2020 al cubo, más 9 por 2020 al cuadrado, más 13 por 2020, y todo eso dividido en 6. Obviamente no lo voy a calcular porque da gigantescamente grande, pero eso ya cuenta como una respuesta numérica. ¿Ya? Entonces nos fuimos al problema siguiente. Calcula la suma, lo mismo, hasta el 2020, pero ahora tenemos una expresión más rara. ¿Qué hacemos? Que de hecho este aparece en el otro video también, así que lo voy a pasar un poquito más rápido, no voy a hacer todos los pasos porque ya está de cierto modo explicado ahí, que lo usamos como para introducir parte de la propiedad telescópica. Que voy a trabajar esa parte entonces. Lo primero es ver a qué corresponde esto. Esto vimos ahí, ¿cierto? Expliqué que corresponde a lo mismo que hacer una resta. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo digo, eso de ahí en la práctica lo que estoy sumando es como 1 partido por 1 por 2, más 1 partido 2 por 3, más 1 partido 3 por 4, hasta llegar a 1 partido 2020 por 2021. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso me va a dar una cosa gigantescamente grande que obviamente no quiero sumar porque me da mucha lata y el video sería eterno. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de escribir un poquito de otra forma estas cosas. Esto de acá podemos ver que es lo mismo que si yo digo 1 partido en 1, aunque sea un 1 voy a escribirlo de esa forma por conveniencia, menos un medio, más un medio menos un tercio, porque ahí me da un sexto, más un tercio menos un cuarto, y finalmente el último va a ser 1 partido en 2020 menos 1 partido en 2021. ¿Ya? Entonces, la expresión completa que teníamos acá como original es lo mismo que si yo digo la suma de k igual 1 a 2020, y en vez de escribirlo así, voy a escribirlo como 1 partido en k menos 1 partido k más 1. ¿Ya? Vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí me sirve aplicar la propiedad telescópica. ¿Ya? Que la telescópica tenía la gracia que me permite ahorrarme un montón de pasos y trabajo solo con el primero y el último. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? De hecho, podemos verlo acá.
que S se va a cancelar con S, S con S, S con S y así sucesivamente. Entonces los únicos que van a sobrevivir son este de acá y ese de allá, ¿ya? Que corresponde precisamente al primer término y el último término de la sumatoria. Detalle, esto de acá, uno dice por el primer término no es eso, porque corresponde a esto, a todo esto no. Acá lo que hacemos es tomar como una sumatoria auxiliar, digamos, ¿ya? Que es decir, como, vamos a ponerlo en otro color, de hecho, ¿ya? Y uno es como si tomáramos la suma de 1 partido en K, ¿ya? Claro. Desde K igual 1 hasta 2020. Es como que tomáramos esto. Entonces el primer término, ¿ya? Va a ser el 1 y el último, que bien sería un 2020, dado esta descomposición de acá, hay que agregar como 1 aquí, ¿ya? Entonces por eso me aparece que se cancelan todos estos de acá y me queda el primero menos el último. Entonces toda esta suma, aplicando la propiedad telescópica, que es lo que vimos también en el otro video, me quedaría que es simplemente 1 menos 1 partido en 2021, ¿ya? Eso sería entonces el resultado de toda esa suma, ¿ya? Y el último problema que vamos a hacer, que yo diría que es un problema difícil, ¿ya? Porque si bien no implica como tanto trabajo para resolverlo, sí implica mucho trabajo al pensar cómo resolverlo. Porque uno empezaría viendo casos como, a ver, porque dice, tengo esa suma, 1 más 2 más 3 más 4 más hasta el 2019, y quiero ver cuántos signos más hay que cambiar por menos para que la suma sea exactamente 2019. De partida, ¿se puede o no se puede hacer? Entonces, lo que hacemos es que, por ejemplo, ya, supongamos que el detalle, el 1 no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque no tiene signo delante, ¿cierto? O sea, siempre voy a tener que hacer 1 más algo, ¿ya? Entonces, si yo los cancelara todos, por ejemplo, estaría restando cosas porque tampoco puedo hacer, por ejemplo, que se cancele ese con un otro 2 porque hay un solo 2, entonces no puedo hacer que se me dé 0, ¿ya? Entonces hay que empezar a jugar ahí de ver cómo puedo ir haciendo que las cosas se cancelen. Pero está complejo, porque cuáles son y cuántos, o sea, cuáles hay que cambiar para que me dé 2019. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, vamos a analizar esto. Esta suma, que no tengo idea cuánto me da, vamos a llamarla S, ¿ya? S, ¿por qué? Porque es de suma, ¿ya? Entonces, como es una S de suma, vamos a ver ahora cómo va variando esto a medida que yo cambie cualquier signo. Entonces voy a decir que acá entre medio hay un número n, entonces voy a cambiar signo de n. Cambiar signo de n. Entonces la suma va 1 más 2 más 3 más 4 más más n y seguimos hasta 2019. Entonces este signo de acá lo voy a cambiar por un menos, ya que es lo que me dice el problema. Entonces quiero ver cuál va a ser el resultado de la suma completa al hacer ese cambio, ¿ya? ¿Qué pasa? La suma dijimos que era S. Ahora, si yo cambio este signo, lo que estoy haciendo es que en la práctica estoy restando 2 veces n a la suma. ¿Por qué? Porque la suma completa tiene ese n que se está sumando. Si yo solo lo saco, no solo le cambio el signo, sino que elimino ese n, ya, o sea, no lo sumo, lo que estaría haciendo, estoy restándole n a s, o sea, a la sumatoria me estaría dando s menos n, ¿ya? Pero como además le estoy poniendo menos n, ¿ya? Me está quedando que tengo que hacer s menos 2n, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Voy a hacerlo un poquito más detallado. Esto de acá, que es la suma 2, 3, 4, n más 2019, ¿cierto? Necesito que me aparezca un menos n. Entonces lo que tengo que hacer acá es que si yo le pongo a esta suma así menos 2n, ¿ya? Lo que estoy haciendo ahí
es que todo esto de aquí, que está en rojo, es lo que definimos como S, ¿cierto? Entonces, si yo a esto le resto 2n, esa resta me da lo mismo, pero con menos n, que es lo que quería. Entonces coincide con que a ese le estoy restando 2n, ¿ya? Y obviamente si le resto otro número va a ser menos 2p, 2r, 2j, 2, la letra que sea. Si le resto, por ejemplo, el 2, en la práctica estoy restándole 2 veces 2, o sea, estoy haciendo menos 4, ¿ya? Entonces aquí viene un análisis muy bonito. Tengo yo, ¿cierto?, que mi suma va a ser la suma menos 2, voy a llamarlo una constante p, ¿ya?, que va a ser la resta de todos los signos que yo cambie, ¿ya? ¿Por qué? Porque como vimos que siempre voy a restar, eso me va a dar un menos algo par, porque tiene un 2, ¿cierto? Esa resta va a ser siempre par, como digo. O sea, no digo que el resultado sea par, sino que lo que me refiero es que esta parte de acá, el término negativo de la resta, va a ser par, porque estoy restándole algo que tiene un factor 2, ¿ya? Entonces, veamos ahora cuánto vale ese. ¿Cuál es cuánto vale eso de ahí? ¿Qué pasa? La suma S, que corresponde de 1 hasta 2019, ya la sabemos sacar, porque hemos estado trabajando con eso, ¿cierto? Entonces tendría que ser 2019 por 2020 dividido en 2. Puedo cancelar acá. Entonces esto me va a quedar 2019 por 1010. ¿Ya? Simplemente eso. Ahora, el detalle es que obviamente nadie quiere calcular ese producto porque es gigantescamente grande, da 2 millones y algo. ¿Ya? Como no queremos multiplicar eso, lo que vamos a hacer es analizar qué tipo de número voy a tener. Entonces, esto de acá es lo mismo que si yo digo 2019 por 2 por, voy a desarmar este número, el 1010 lo voy a dejar como 505, 2 por 505. ¿Por qué? Porque me conviene. El 2 lo voy a dejar adelante. Y me va a quedar 2 por 2019 por 505. No tengo idea cuánto da, pero yo sé que eso es par. ¿Por qué? Porque tiene un 2 adelante. Ese 2. ¿Ya? Como tiene un 2 adelante, implica que todo esto va a ser par. ¿Ya? Entonces ya sé que ese es par. Ya sé que esto de acá también va a ser par. Por lo tanto, independientemente de cuántos signos menos yo cambie, todo esto de aquí siempre va a ser par. Entonces esto de acá va a ser siempre par. Por lo tanto, como siempre va a ser par, es imposible que me dé 2019 porque el 2019 es impar. Por lo tanto, quedó 2019 es impar. Luego, es imposible. Y tenemos un problema muy bonito, que como les dije, es un problema difícil, pero que usando las cosas de sumatoria y un poco de razonamiento, podemos ver que no hace falta resolver, digamos, la suma completa o que en la práctica empezar a probar casos, porque analizamos cómo va a ir variando la expresión a medida que vayamos cambiando cada signo, ¿ya? Y eso es lo que genera como la solución en sí, porque vemos que vamos a generar una expresión que independiente de cuánto valga, siempre va a ser par. Y como lo que me pedían era generar un impar, la cosa no funciona, explota, y decimos entonces que es imposible que eso ocurra. ¿Ya? Y miren, ni siquiera es como tanto los cálculos que hay que hacer, o sea, es un poquitito de texto lo que escribimos, así que, como les digo, es un problema que yo encuentro muy bonito, pero que sí implica más trabajo de razonamiento para que uno se dé cuenta de qué hay que hacer. ¿Ya? Así que eso, eran 7 problemas aplicando las propiedades de sumatorias para que vean como cuál es la gracia y que de repente uno piensa que algunas cosas son muy fáciles, pero con contenido muy fácil se pueden hacer problemas bastante difíciles, como por ejemplo este que era sumar, simplemente sumar, ¿ya?